Bueno, entonces comenzamos esta segunda tanda con la presentación de Nicolás Garrido de la Universidad Andrés Bello. Adelante, Nicolás. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en la sesión y la invitación. Este es un trabajo, a ver, quizás un poco de contexto. Esto, al inicio de la pandemia, bueno, al inicio, mayo del 2020, aquí en Chile, había intensos esfuerzos para ver cómo modelábamos esto, y esto ha sido una propuesta, digamos, de cómo modelar la pandemia, ¿no? Entonces es un paper que yo diría que toda la parte dura se hizo durante mayo del 2020. Y claramente es un paper, yo creo, más de método, ¿no es cierto? Tiene mucho, es un paper que se esfuerza mucho por el método y trataba de responder a una pregunta que era muy importante en ese momento, que era si cerrar las escuelas, ¿no es cierto?, tenía efecto para reducir la velocidad de contagio. O sea, había alguna posibilidad, digamos, si esto efectivamente tenía valor haciendo esto que llamábamos aplanar la curva de contagio. Y entonces la propuesta de método fue esta, que es de aquí surgió esta propuesta, que es la de construir un laboratorio, ¿no es cierto?, donde se pudieran explorar los efectos de la política. Pero acá venía lo que considerábamos como innovación, ¿no es cierto? La idea era usar datos administrativos para construir ese laboratorio. O sea, especificar este laboratorio sobre datos administrativos que tuviéramos con el mayor grado de detalle, ¿no? Entonces, sobre datos administrativos con el mayor grado de detalle, queríamos especificar comportamiento de los agentes y con eso poder tener este laboratorio, y para ello era la propuesta de construcción de este método que se llama de agentes computacionales, ¿sí? Entonces, en honor al tiempo me voy a saltear un poco la literatura que está ahí en el documento de trabajo. Pero, bueno, dado esta ambición de trabajar con datos administrativos y nuestra escasa capacidad computacional frente a la masividad de los datos administrativos, lo que elegimos como referencia fue la región menos poblada de Chile, que se llama la región de Aysén. Es una región que está al sur de Chile, es una región que tiene 103.000 habitantes, ¿no es cierto?, según el censo del 2010, que es el que tomamos como referencia, y está organizada en 4 provincias. Adentro de la región tiene 4 provincias, ¿no? Donde ahí está mal escrito Aysén. La capital es Coyhaique, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Un modelo muy simple. El modelo, la parte abstracta, si se quiere, pensemos en individuos, ¿no es cierto?, con 3 grupos de atributos. Cada individuo tiene estos 3 grupos de atributos. Tiene atributos demográficos que determinan, ¿no es cierto?, edad, el hogar donde vive, ¿no es cierto?, el género, la situación de educación y el estado que está, si está en jardín, en la primaria, en la secundaria, la ocupación que tiene y el ingreso. Entonces este es un primer grupo de atributos. Un segundo grupo de atributos es su estado de salud. Y un tercer grupo de atributos que es la membresía a diferentes organizaciones. Y entonces ahí hablábamos de 2 tipos de organizaciones permanentes y temporales. Y entonces, organizaciones permanentes son, por ejemplo, los hogares, ¿no es cierto?, empresas en el sector formal, empresas en el sector informal, ¿no es cierto?, distintas carreras en las universidades, el jardín, colegios primarios, colegios secundarios. Entonces, estos llamábamos organizaciones permanentes, porque la idea es que
las personas siempre vuelven a esas organizaciones donde se encuentran con las mismas personas, ¿no? Y después, organizaciones temporales, que la característica es que se construyen durante un periodo breve de tiempo y luego desaparecen. Entonces, como por ejemplo el transporte público, ¿no es cierto? En principio, la gente cuando se sube a un autobús, se sube y no siempre es la misma la que se encuentra allí. Entonces, en este sentido, esa organización es temporal, ¿no? Los lugares de descanso también, ¿no es cierto? Son, no sé, un mall, por ejemplo, un shopping center, que es un lugar en el cual la gente se encuentra temporalmente y luego no. La probabilidad que se vuelvan a encontrar es muy baja, por eso en estos sentidos llamábamos como organizaciones temporales. Entonces hablábamos de estos tres atributos, y entonces a partir de estos tres atributos lo que nos poníamos allí como meta era modelar, ¿no es cierto?, durante 10 semanas, este era el horizonte de tiempo que teníamos en ese momento, modelando lo que pasaba en cada día de esa semana, considerando 5 días de trabajo y 2 días de descanso, ¿eh? Y entonces, ¿qué ocurría, por ejemplo, en un día laboral? El día laboral se dividía en 5 momentos, ¿no es cierto? En un primer momento la gente descansa en sus hogares, en un segundo momento la gente se sube a su transporte, ¿no es cierto?, para ir al trabajo o se vayan a educar. En un tercer momento, o en Tao Sub 2, la gente está en el trabajo o en un lugar donde se está tomando educación. En un tercer momento, la gente se vuelve a subir al transporte o se va a algún lugar de esparcimiento. En un quinto momento, la gente tiene un momento de esparcimiento y en un sexto momento, la gente vuelve al hogar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, durante un día de trabajo se modelaban estos 6 momentos y durante un día de descanso, pensemos prototipos sábado y domingo, se modelaban solamente estar en el hogar, transporte, descanso, transporte, ¿no es cierto? O sea, 4 momentos. ¿Y qué particularidad tiene cada momento? Digamos, en cada periodo lo que ocurre es que en cada periodo existe una red de interacción y esa red de interacción puede ser diferente. En ese sentido, recuerden que uno de los atributos de los agentes es que pertenecen a diferentes organizaciones. Entonces, por ejemplo, en Tao Sub 0, la gente interactúa en su hogar. Entonces es una red permanente, ¿no es cierto? Pero luego se sube a un transporte y allí, allí hay redes temporales y redes permanentes, ¿no es cierto? Eso ya vamos a ver a la hora de la calibración. Pero entonces ese es el concepto, digamos, de cómo modelábamos esto. Y en cada momento, las redes que se forman las simulábamos como redes aleatorias. Entonces, esto es como estructura del modelo. El modelo epidemiológico que tomábamos para controlar la evolución, ¿no es cierto?, era este modelo relativamente estándar, ¿no es cierto? La gente es susceptible de ser contagiada, luego de ser expuesta podía contagiarse y ser sintomático o ser asintomático, ¿no es cierto? En un tiempo, hay un periodo, esto es T/I, es un periodo hasta que se produce hasta que se contagia, con una probabilidad ρ, ¿no es cierto? Y entonces luego también había una probabilidad de pasar a cuarentena si era sintomático, a una probabilidad con un tiempo de pasar a estar hospitalizado, o en unidad de terapia intensiva y eventualmente fallecer, o si no, probabilidades de volver al estado de recuperado, ¿no es cierto? Entonces este era el modelo epidemiológico. Y creo yo, aquí es donde está probablemente lo que pensamos que es la parte más interesante, que era este ejercicio de calibración a partir de datos administrativos, ¿eh? Entonces, lo que hacíamos o lo que se hizo fue tomar datos del censo, por ejemplo,
y a partir de los datos del censo, repetir exactamente la población con el número de hogares y la población que pertenecía a cada hogar, los trabajadores, ¿no es cierto?, los estudiantes en los colegios primarios y secundarios y en las universidades e institutos técnicos, ¿no es cierto? Y entonces, todos estos agentes se crean en el mundo artificial, respetando cosas como, por ejemplo, el número de establecimientos primarios y secundarios, ¿no es cierto?, que son, y universidades y institutos de educación, que son 54, y después, según la información que teníamos de la educación que tienen y el estado de educación que tienen las personas, lo que hacíamos es asignábamos a todos los colegios, ¿no es cierto?, de manera que eso esté calibrado con el número de estudiantes que está reportado en el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, en cada colegio. Entonces, distribuíamos toda la población, entonces hacíamos estos ejercicios de imputación, ¿no es cierto? Y lo mismo lo hacíamos también con las empresas. Entonces, tenemos una distribución de empresas en Coyhaique, por ejemplo, con el número de trabajadores que tienen esas empresas. Estos son datos sacados del Servicio de Impuesto Interno. Y entonces con eso lo que hacíamos es tomábamos los agentes del censo y lo imputábamos a todas las empresas, de manera de que, por ejemplo, entre estas tres tablas existe una consistencia calibrado con los datos del censo. Entonces esto era nuestro punto de partida. Eso también, por ejemplo, lo calibrábamos con el número de vehículos privados que tienen. Esto es una información que sacamos de la municipalidad. Entonces, de ahí extraemos el número de vehículos privados y lo asignábamos a las familias según la información que teníamos del censo, que decían si tenían o no tenían vehículos, ¿no es cierto? Y eso nos decía quiénes son las personas que van en autobús, por ejemplo, ¿no es cierto?, o a su trabajo o a la escuela. Y entonces esto, naturalmente, este ejercicio de calibración nos puso una serie de desafíos que los fuimos tratando. El desafío que era, yo creo que esto fue el origen del trabajo. O sea, el origen del trabajo fue, mira, tenemos todos estos datos administrativos distribuidos por todos lados, ¿por qué no los juntamos a todos y construimos un modelo que los vincule a todos? Entonces, eso fue el propósito ambicioso y en eso nos embarcamos. Pero ahí aparecieron un montón de desafíos, que eran, por ejemplo, esto que llamábamos como reconstruir identidades. Y reconstruir identidades no era otra cosa más que darle sentido desde la gente a todos estos datos distribuidos que teníamos. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, que teníamos una gente, un hogar, por ejemplo, o un jefe de hogar, y a ese jefe de hogar lo teníamos que poner a trabajar en alguna de las empresas que dice el Servicio de Impuestos Internos que existen en Coyhaique. A esa misma persona teníamos que imputarle si es que estaba estudiando o no, lo teníamos que asignar a alguno de los establecimientos universitarios, si era una persona mayor, ¿no es cierto? Y entonces a eso es lo que llamábamos el ejercicio de reconstruir la identidad. Y una vez reconstruido eso, lo que hacíamos, ¿no?, pensábamos, bueno, ¿cuáles son las restricciones macro que nos ayudan a, de alguna manera, darle coherencia al proceso de imputación, este proceso que llamamos proceso de imputación? Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacíamos es que, lo que hicimos es que la información que tenemos de la distribución de todos los modos de transporte que había a partir del censo, sea coherente con la información del sistema de transporte público, ¿no? Entonces ahí hubo un ejercicio de imputación para que cómo se movía la gente entre los diferentes lugares sea coherente con toda la información que teníamos administrativa, ¿no? Y al final no tuvimos un benchmark claro para validar la coherencia de todo el grupo. O sea, en realidad lo que hemos hecho es coherencia solamente verificada en términos del sistema de transporte público. Ahí sí controlamos la coherencia, pero después la verdad que no se nos ocurrió, aún todavía no se nos ocurre, un modelo para validar la coherencia entre los datos administrativos. Naturalmente el dato, no sé, el censo es coherente a nivel de hogar y ahí hay coherencia, pero
pero la coherencia de si esa persona que está en el censo es la misma que está trabajando en la empresa que está a 3 cuadras, ¿no es cierto?, de donde vive, y si es la misma persona que es la que va a la universidad, no teníamos. Así que ahí hicimos nosotros una imputación, ¿sí? Entonces, con todos estos datos, lo que hicimos es ponerle ponerle unos parámetros al modelo epidemiológico, y aquí esta calibración ha sido, es pobre, creo que es de las debilidades importantes que deberíamos trabajar para mejorar, pero lo pusimos en términos de la razonabilidad que había, el conocimiento que teníamos allí en mayo del 2020, que era muy preliminar todo. Y entonces, ¿qué datos, qué hicimos, digamos? En este mundo, en este laboratorio, lo que hicimos fue hacer ejercicios de contrafactuales, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con la velocidad de contagio, ¿no es cierto? Si dejábamos al sistema de educación funcionando o si lo sacábamos, si lo deshabilitábamos. ¿Qué significaba deshabilitar? Deshabilitar el sistema educacional significaba, ¿no es cierto?, que significaba que, por ejemplo, la gente que iba a un sistema educacional, en realidad se quedaba en su hogar, digamos, ¿eh? No salía, no se iba al transporte, no se tomaba transporte, no se quedaba en su espacio, en esa red permanente, ¿no es cierto?, que es la red de los que comparten su misma carrera, y no tomaba el transporte de retorno, digamos, ¿eh? Entonces se quedaba en su hogar. Eso era lo que pasaba. Perdón, 2 minutos, Nicolás. Sí, ahí también. Entonces, lo que vimos es que en ese ejercicio contrafactual, lo que vimos es que efectivamente la curva de contagio se aplanaba un poco. Hicimos una estimación del R0 y vimos que también el R0 en esta distribución, hicimos unos 400 casos, también tenía algún efecto, ¿no es cierto? Y entonces, algunos análisis adicionales, pero básicamente el resultado de este ejercicio contrafactual nos hacía pensar que efectivamente, digamos, el cerrar las escuelas reduce el R0, ¿eh? Y tiende a aumentar la varianza de esta estimación de R0, ¿no es cierto? Había hecho más plana la curva de contagio, y efectivamente allí en ese momento nuestra primera impresión era que el cierre del sistema de educación reducía la velocidad de contagio, ¿no es cierto? Hicimos allí una serie de ejercicios contrafactuales, ¿no es cierto? Porque había en ese momento una sugerencia de que la velocidad de contagio, la susceptibilidad de contagio, la capacidad de contagiar era diferente con las edades, ¿no es cierto? Entonces ahí hicimos algún ejercicio de contrafactual comparando diferentes grados de capacidad de contagiar de la gente que tenía, de los niños. Entonces decíamos, ¿qué pasaba si los niños tenían menos probabilidad de contagiar? Y entonces allí hicimos algunos ejercicios para mostrar que para que no haya ningún cambio entre cerrar el sistema, cerrar los colegios, ¿no es cierto?, cerrar el sistema de educación, o mantenerlos abiertos. Esta historia de que la gente con diferentes edades contagiaba con diferente intensidad debería más o menos entregar una información de que, por ejemplo, los chicos en edad escolar deberían contagiar con un tercio menos de lo que contagia una persona normal, ¿no es cierto? Pero bueno, después estos resultados son bastante más... Bueno, pero fue un resultado de los tipos de experimentos que nos podría permitir hacer este laboratorio, ¿no es cierto? Pero igual quedaron allí muchas cosas abiertas. Está claro que, si bien ambicioso, con muchos datos, este espíritu de microsimulación, ¿no es cierto?, muchos datos administrativos, e integrar muchas fuentes de datos administrativos,
Está claro que es un análisis de tipo parcial, ¿no es cierto? Hay muchas otras dimensiones a tener en cuenta que después nos fuimos dando cuenta con el tiempo a la hora de pensar en dejar abierto, observar el sistema educativo. Pero bueno, la idea era proveer una información parcial para el proceso de decisión que debía integrar más datos, digamos. Y por último, nosotros consideramos que esta idea, digamos, de mezclar, ¿no es cierto?, esta técnica que se llama modelo de agentes computacionales con microsimulación, y entendiendo por microsimulación esta cosa de integrar fuentes de datos administrativas, ofrecía un interesante desafío para la mejor comprensión de la pandemia y al mismo tiempo para el diseño de políticas públicas para la pandemia también. Eso era, no sé, Muy creo bien, que muchas estoy justo gracias, en tiempo, ¿no? Nicolás. Les recordamos que pueden realizar consultas a través del chat y que van a a tener una ronda final de preguntas con todos los expositores. Así que agradecemos a Nicolás y recibimos a Santiago Mirazo, que ya está compartiendo pantalla de la Universidad de la República, el Instituto de Higiene. Así que adelante, Santiago. Bueno, buenas tardes. ¿Se ve la imagen ahí? ¿Me confirmo, por favor? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Lo que les voy a presentar es el resultado de un trabajo de un grupo que se generó ad hoc entre la Facultad de Medicina, el Instituto de Higiene particularmente, y investigadores de Facultad de Ingeniería, cuya principal motivación fue aportar pistas con un enfoque basado exclusivamente en evidencia, que permitan entender los aspectos centrales de la dinámica de la epidemia en el país, de una perspectiva de la biología viral, a su vez en diálogo con la epidemiología. Con este objetivo, entonces, abordamos lo que es el estudio de la emergencia de la epidemia de SARS-CoV-2 desde tres aspectos centrales: desde la gente, evidentemente, desde el hospedero y desde el ambiente. Y esta presentación particularmente se va a centrar, voy a resumir y focalizarme en aquellos determinantes, principalmente del agente viral, que fueron los que ha ido guiando o liderando el comportamiento y la dinámica de la epidemia en el país. Cuando uno analiza el agente, el coronavirus, SARS-CoV-2, una de las primeras cosas que llama la atención, no tanto por la calidad, sino desde el punto de vista cuantitativo, es la evolutividad viral del virus. Se observa la adquisición pre-emergencia, es decir, pre-salto de especie, pero también post-emergencia de diversas modificaciones adaptativas a nivel genómico que no están presentes en virus similares, incluso en virus muy similares, a partir del cual se asume que el virus evolucionó para luego ese salto de especie. Bueno, este tipo de observaciones como el sitio de polibásico de clivaje no se observa, y además modificaciones que están sujetas a fuerte presión selectiva de corte positivo. Aparecen firmas mutacionales que muestran una elevada heterogeneidad en el espectro mutacional viral, con un alto sesgo de sustituciones, lo cual genera o ha generado en el virus desde el inicio mismo una fuerza evolutiva para el equilibrio puntuado versus lo que es una evolución más de tipo clock-like. No observamos hasta el momento, ni siquiera, obviamente al inicio menos, un equilibrio mutacional, lo cual es indicio también de una evolución viral acelerada. Todavía estamos viendo una evolución acelerada del virus y también lo veíamos durante la epidemia. Y todas estas características, que no voy a entrar en mayor detalle que lo que acabo de contar, hablan claramente de un evento emergente, en este caso un spillover, un salto de especie, y además de corte muy reciente.
El virus ha mostrado desde el inicio una enorme variabilidad, una enorme diversidad genética típica de los virus con genoma de tipo ARN. Rápidamente se identificaron dos linajes A y B, la figura a la izquierda, dos linajes que tienen que ver con el origen mismo del brote de SARS-CoV-2 en el mercado de Wuhan, lo cual se sospecha, y hay fuertes evidencias en ese sentido, que se dio por dos eventos, dos saltos interespecie independientes en el mismo lugar, pero independientes, que dio lugar a los dos linajes originales de SARS-CoV-2, y a partir de ahí empieza una escalada evolutiva con adquisición de mutaciones fundamentalmente a nivel de la proteína Spike, muchas de ellas de adaptación y muchas de ellas, como les comentaba, con una fuerte presión selectiva positiva. Quizás la primera variante de preocupación, que son esas variantes que tienen la capacidad de adquirir mutaciones que le confieren ventajas adaptativas, tanto para la transmisibilidad, para, por ejemplo, la virulencia o para la elevación de respuesta inmuno. Seguramente, decía, la primera variante de preocupación, que no la detectamos en su momento, evidentemente, fue la adquisición de una única mutación, que se le llamó D614G, que aumentaba sustancialmente la transmisión del virus, que fue una variante que en su momento no se la llamó variante, pero sí fue un linaje que rápidamente sustituyó a los linajes provenientes de Wuhan. Este tipo de mutación tuvo una convergencia evolutiva, es decir, aparecieron mutaciones múltiples, digamos, en múltiples regiones geográficas al mismo tiempo, de forma independiente. Esto se pudo detectar, evidentemente, por la enorme vigilancia genómica inédita que se ha ejecutado sobre COVID. Es decir, que han aparecido mutaciones a lo largo del tiempo de forma independiente en diversas regiones geográficas al mismo tiempo, lo cual habla de una convergencia evolutiva clara y de esa evolutividad viral. Y esas mutaciones, la figura a la derecha de arriba, en algunos sitios de la proteína Spike asociadas al aumento de transmisibilidad y asociadas a la evasión de la respuesta inmune natural y vacunal, han ido definiendo las diferentes variantes de preocupación hasta hoy con esas 5, alfa, beta, gamma, delta y omicron, que todos conocemos bien. Muchas de esas mutaciones alteran la efectividad viral, el fitness, el tropismo celular, tracto respiratorio bajo, alto, afinidad por receptores, etc. Severidad es la gran pregunta, ¿cómo alteran esas mutaciones la severidad? Si es que esas mutaciones referidas a la severidad, spoiler, no, están asociadas a un evento de selección positiva, y estas variantes de concern o variantes de preocupación han tenido una dinámica expansiva de sustitución global o regional completa o casi completa de linajes precedentes. Este es un evento que se ha observado en todo el mundo con una evolución lineal, con olas sucesivas de variantes que han sustituido casi completamente las anteriores, eventos que se han visto en todo el mundo. En Sudáfrica, la figura de arriba a la derecha, en el cual cada ola epidémica se ha asociado casi exclusivamente a una nueva variant of concern. Ese comportamiento se ha visto también no solamente en regiones de baja cobertura vacunal como es África, pero también en países como Portugal, la figura de abajo, en la cual la cobertura vacunal ha sido constantemente, picos asociados a diferentes variantes con diferente magnitud, pero en definitiva cada pico epidémico asociado a alguna variante en particular. En Uruguay el perfil de la epidemia ha sido extremadamente heterogéneo, con un comportamiento de formato brote durante el primer año, con dos olas epidémicas principales posteriores. La primera muy tardía respecto a lo que ocurrió en el mundo. Tuvimos unos 9 meses de relativa calma, con brotes epidémicos que se fueron controlando sucesivamente, con incidencias diarias máximas reportadas entre 115 y 315 casos cada 100.000 habitantes, con una mortalidad acumulada al final del cuento moderadamente alta. Vemos la figura de la derecha abajo, las mortalidades acumuladas de los países que han tenido olas duras de COVID,
y Uruguay se ha entreverado entre ellas, lamentablemente, y que esas olas han estado acompañadas de un elevado subregistro de casos, básicamente por un elevado porcentaje de positividad, básicamente por la modificación de los criterios de testeo, un montón de razones que lo cual permiten o impiden, en realidad, obtener datos un poco más finos, ¿sí?, desde el punto de vista numérico, lo que ha pasado en el país. Una primera etapa asociada, como comentaba, básicamente a brotes, que se dio fundamentalmente por una elevada reducción de la movilidad y una fuerte adherencia a medidas de intervención no farmacológica. Una primera etapa dominada por variantes de tipo ancestral, de reducido fitness relativo, un testeo moderado, pero que fue suficiente, se pudo mantener un nivel de positividad bajo, lo cual permitió que el Tetris y el seguimiento, el rastreo y el aislamiento de los casos fue posible, y además de posible fue extremadamente exitoso. En julio parece haber un cambio de tendencia con la ocurrencia de diversos brotes en diversos lugares, posiblemente asociado a un aumento de esta primera variante que llamamos de preocupación, pero que en el momento no lo era, esa variante que fue sustituyendo a los linajes ancestrales provenientes de Wuhan. Luego de eso aparece una diversificación de la circulación de variantes con un posterior o consiguiente inicio de las olas epidémicas. Hay además un aumento de interacciones, un aumento notable de la movilidad referido a lo que es a nivel escolar, como comentaba Nicolás, a nivel laboral. Aumentan las diversas variantes con mutaciones adaptativas que le confieren a su vez un aumento de fitness o capacidad replicativa. La vigilancia epidemiológica y los estudios en mascotas demuestran la circulación de variantes de interés como la P2 proveniente de Brasil y una P6 de corte uruguaya que no conocemos ni siquiera hoy qué impacto desde el punto de vista epidemiológico tuvo en la evolución del virus en Uruguay. Retrospectivamente se detectaron altos niveles de traza de SARS-CoV-2 en aguas residuales en frontera con Brasil, desde noviembre del 2020 en adelante, incluyendo la detección en diciembre de la variante Gamma P1 en aguas residuales en frontera, lo cual marcó el inicio, en aquel momento, a fin de año 2020, el inicio del desplazamiento de linajes ancestrales por linajes o por variantes con mutaciones adaptativas que le van a conferir mayor transmisibilidad. Todo esto llevó a partir de fin de año a una saturación paulativa del sistema atlético que derivó en la gran ola epidémica que tuvimos asociada básicamente a P1, desde el grupo de vigilancia interinstitucional. Se observó también un aumento de la frecuencia de P1 a partir de febrero del 21, en celeste lo ven ahí en la gráfica, que rápidamente desplazó a las cepas ancestrales en verde, volviéndose completamente dominante ya para fines de marzo, abril del 2021, el cual fue la responsable de esta primera ola epidémica que tuvimos en el país. El inicio de la vacunación fue uno de los aspectos más importantes que permitieron generar un fuerte efecto positivo en el control de la epidemia, con diversas poblaciones que fueron las prioritarias en vacunarse justo al inicio de la ola, y ya para avanzada la ola y la cobertura de vacunación alta empezamos a ver un claro descenso de la incidencia de casos que afortunadamente nunca más se recuperó esa incidencia hasta lo que va a venir después a principios de diciembre. Así que de pique la vacunación, tanto con Coronavac como con Pfizer en poblaciones seleccionadas, tuvo un efecto muy positivo sobre el control de esta primera ola epidémica en el país. Esto básicamente se dio a que, a pesar de que Gamma tenía mutaciones puntuales que le conferían cierta evasión de la respuesta inmune natural y vacunal, aún así las vacunas desarrolladas y que se aplicaban en Uruguay protegían muy bien, o sea, mantenían la efectividad también en vida real contra la Gamma.
A la izquierda están viendo un estudio sobre la vacuna de Pfizer, cómo se mantiene la efectividad contra gamma. Y a la derecha la efectividad de la vacuna CoronaVac, una vacuna que, si bien no mostró los mejores niveles de efectividad, particularmente para lo que es infección sintomática, cumplió excelentemente su rol. Básicamente no podemos pedirle más a la vacuna CoronaVac, que tuvo un impacto muy importante en reducir esa curva de contagios. No fue el agente exclusivo, evidentemente, pero sí fue muy importante para evitar que hubiese rebrotes de COVID hasta ya entrado diciembre con las nuevas voces. A su vez, el efecto de la vacunación claramente se vio en lo que fue el desacople entre el número de reproducción viral, el R0 y la movilidad. Una vez avanzada la cobertura de vacunación, es un trabajo publicado por Fiore muy interesante, en el cual se compara un R simulado de cómo debería comportarse la epidemia en función de la movilidad y el R observado. Si uno los compara a partir de la vacunación, hay un claro desacople y el R observado se separa absolutamente del R estimado de acuerdo a diversos parámetros de movilidad obtenidos de Google. A la izquierda es una tabla que muestra cómo se ve una reducción significativa de la mortalidad, más de 5 veces el ingreso a CTI, en un contexto de completa dominancia de gamma. Es decir, que la vacunación claramente tuvo un rol preponderante en el control de este brote de gamma, y particularmente, insisto, en que no hubiese rebrotes posteriores. A su vez, no solamente tuvo efecto en esta ola de gamma, sino que a su vez tuvo efecto en reducir el impacto de nuevas VOX de alta transmisibilidad, particularmente de Delta. Una vez que gamma domina, genera ese brote epidémico, en la figura de la izquierda les estoy contando, aparece Delta en julio del 2021, probablemente apareció un poco antes, pero básicamente se detecta en Delta y se inicia un periodo de dominancia casi absoluta de Delta. Sin embargo, no se observaron prácticamente efectos en el número de contagios. Esto también está asociado a que la efectividad de la vacuna, tanto de Pfizer como CoronaVac, contra Delta, que Delta adquiere una enorme cantidad, una constelación de mutaciones de impacto para la transmisibilidad como para la evasión de respuesta inmune. Aún así, la efectividad para enfermedad sintomática y obviamente para caso grave, tanto de Pfizer como de CoronaVac, izquierda y derecha respectivamente, se mantuvo, y esto permitió mantener, entre comillas, a raya a Delta sin que se observaran olas epidémicas durante la dominancia de Delta, con una elevadísima cobertura de vacunación al momento de que Delta empieza a ganar terreno, con una inmunidad nueva. ¿Sí? El esquema de vacunación recién había comenzado, con lo cual era inmunidad nueva y en su máxima expresión. El inicio de boosters también seguramente haya contribuido a que Delta no mostrara signos de cambios epidemiológicos, si bien el esquema completo de 2 dosis parece haber sido suficiente para controlar los brotes de Delta. Probablemente el rol de inmunidad híbrida por la ola gamma anterior también haya jugado un rol importante, porque recordemos que tuvimos un elevado subregistro de casos por gamma, entonces probablemente esa inmunidad habría jugado un rol importante. Y, sin embargo, Delta tuvo una dinámica heterogénea a nivel global, en países como Israel, por ejemplo, la figura, las dos de abajo, con tasas de vacunación muy similares a las que tuvimos nosotros al momento del inicio de Delta. Sin embargo, Israel sí tuvo curvas importantes de Delta, fundamentalmente asociada a personas vacunadas, personas no vacunadas, perdón, si fueron lo que se llamó la epidemia de los no vacunados, cosa que no pasó en Uruguay, pero sí pasó en Israel. A pesar de la misma cobertura de vacunación, significa que hay otros factores que jugaron en ese sentido. Uno de ellos probablemente puede haber sido el envejecimiento de la inmunidad, dado que Israel comenzó unos 4 o 5 meses antes la campaña de vacunación. Pero lo que quiero decir es que Delta tuvo una dinámica heterogénea, en el país fue exitosamente controlada. Hasta que llegamos a Omicron, una variante cuya marca en el orillo es
la capacidad de evadir la respuesta inmune. Además de su alta transmisibilidad, la marca que tiene Omicron es la capacidad de evadir la respuesta inmune con una constelación gigante de mutaciones, básicamente de los 3 sublinajes, a lo cual trata esta presentación, que son BA1, BA2 y BA3, una transmisibilidad, y aquí ya no hablo de R, porque estamos en un contexto de vacunación, entonces el R en general se asume para ausencia de toda medida de intervención, incluyendo vacunación, pero sí se ha visto que las variantes Omicron respecto a Delta tienen un elevado porcentaje de transmisibilidad, una tasa de ataque mayor también respecto a variantes anteriores. Esta transmisibilidad probablemente también tenga que ver no solamente con la capacidad de infectar, que es mayor claramente, sino también con la capacidad de generar evasión de la respuesta inmune, una respuesta inmune que es evadida claramente por la variante Omicron para el esquema de 2 dosis. Hay una significativa reducción de la efectividad vacunal para esquema de 2 dosis, que para cualquiera de las vacunas, sea vacunas ARN y más aún para vacunas a virus inactivado, que puede ser restaurada con un booster, ¿sí? La efectividad de la vacuna puede ser restaurada con booster, ya sea un booster para personas inmunocompetentes o personas menores de 50 años, o 2 boosters en aquellas personas inmunocomprometidas o personas de mayor edad. Además, una variante Omicron que fue capaz de evadir prácticamente todos los anticuerpos monoclonales utilizados como terapia, salvándose solamente uno. Sin embargo, esta variante Omicron que vino acompañada con una replicación atenuada y una patogenicidad menor que las variantes anteriores, más allá del rol que pueda jugar la vacunación en este contexto de reducir la patogenicidad, claramente, aún así, Omicron, por lo menos lo que es BA1 y BA2, BA5 es otra historia, pero BA1 y BA2, una reducida patogenicidad, y desde el punto de vista clínico también se observa una disminución de la probabilidad de hospitalización y una disminución de la probabilidad de fallecimiento durante una infección de Omicron comparada con infección por variantes anteriores. En Uruguay, con esto me quedan 2 diapos y termino. ¿Qué pasó con el linaje Omicron en Uruguay? Un ingreso repentino con una rápida diseminación. Esto es evidente, una ola disruptiva asociada a uno de los sublinajes primero de Omicron, el BA1, con muy elevado subreporte de casos. Baja cobertura de booster fue una de las razones que probablemente haya incidido en que la ola de casos haya sido tan disruptiva. El impacto y la modificación de los criterios de testeo de aislamiento seguramente hayan tenido un rol importante en el aumento de esta curva, una curva que estuvo asociada a una reducida letalidad, aunque es muy difícil de calcular dado el subregistro, pero sí una reducida mortalidad. Hay un claro desacople, hubo un claro desacople que fue la mortalidad asociada a la ola Omicron comparada, por ejemplo, con la ola P1, que es la figura que están viendo a la derecha. Hubo evidentemente un impacto en el primer nivel de atención, pero no en los posteriores, y seguramente esta ola de BA1 tuvo un rol importante en la atenuación del rebrote posterior que todavía estamos viviendo, asociado fundamentalmente a una dominancia de BA2, muy probablemente por inmunidad híbrida. Es decir, el rebrote que estamos viendo hoy no se compara ni de cerca con la ola Omicron que tuvimos en diciembre. Perspectiva, ¿qué hacer y qué esperar? Bueno, Omicron y sus sublinajes BA1 y BA2 como punto claro de inflexión, la dinámica viral global, la pandemia de COVID claramente tiene otra cara. Sin embargo, aún tenemos virus con espacio para evolucionar, lo estamos viendo con BA4 y BA5, no tanto con BA275, esa variante detectada en India que parece apagarse. No tenemos evidencia sólida de estacionalidad. La transmisibilidad del escape inmunológico sigue estando bajo selección positiva potente, no así la patogenicidad y la virulencia del tropismo, esto es impredecible, no hay evidencias, probablemente no lo esté, que estas 3 variantes estén sometidas a presión selectiva hacia menor virulencia particularmente. Importantemente, las vacunas disponibles confieren protección para enfermedad grave,
pero será necesario en el corto plazo una actualización, los componentes de la vacuna, si serán pan box, si serán cambio de plataforma, por ejemplo, vacunas nasales que confieran otro tipo de inmunidad más tendiente a prevenir la infección, el estudio de reservorios animales, el estudio de linajes extintos, y estas dos cosas van de la mano, cómo linajes extintos pueden haber infectado reservorios animales y sufrir procesos de evolución intrahospedero, incluso recombinación, para lo cual necesitamos un plan de vigilancia genómica desde ya, trials en aguas residuales y pacientes inmunocomprometidos como potenciales fuentes de variantes, como ha sido, por ejemplo, Omicron, que surgen de la nada, esas variantes huérfanas prácticamente, del cual aún hoy desconocemos el origen. Con esto termino, sin antes agradecer al grupo de trabajo interinstitucional por la provisión de datos de vigilancia genómica del SARS-CoV-2. Muchas gracias, han sido muy amables. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Les recordamos que pueden dejar preguntas para los expositores en el chat y tendremos una ronda final de preguntas mientras recibimos a nuestra próxima expositora, que es nuestra anterior moderadora, Diana. Ahí está, perfecto. Así que adelante, Diana, gracias. Hola, hola a todos. ¿Se ve la pantalla completa, Marcelo? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, buenas tardes a todos. Yo voy a presentar un trabajo que está en desarrollo, lo estamos realizando con el doctor Gonzalo Bello, del Instituto Waldo Cruz, Fiocruz, Río de Janeiro. Y en un principio, cuando comenzamos a trabajar y estábamos obteniendo los primeros análisis, bautizamos como análisis filogeográfico del primer año de la pandemia de SARS-CoV-2 en Uruguay. El trabajo tomó nuevos caminos a medida que lo fuimos haciendo, así que capaz que la presentación es un poco más general y no se remite únicamente al análisis filogeográfico del primer año. En fin, entremos en lo que es una introducción muy básica y general de lo que se puede realizar en lo que tiene que ver con el análisis de dinámicas epidémicas virales a partir de secuencias genéticas, ¿no? Entonces, en general, los análisis evolutivos a partir de secuencias genéticas virales normalmente se realizan en 4 pasos. El primero de ellos consta de lo que es la secuenciación de la muestra diagnosticada como positiva y el ensamblado de los segmentos de secuencia que se obtienen a partir de esa secuenciación para así obtener el genoma consenso completo de cada una de las muestras diagnosticadas. ¿Bien? Esta secuenciación se puede realizar a través de diferentes tecnologías. En Uruguay principalmente se ha utilizado lo que es la tecnología de Oxford Nanopore o Illumina. En un segundo paso hacia el análisis de las dinámicas evolutivas virales, lo que se hace en general es la identificación de la variación genética. ¿A qué me refiero con variación genética? Bueno, como todos sabemos, en realidad los virus se propagan en principio por una replicación intrahospedero y posteriormente a una transmisión a otro huésped, y en este proceso de replicación y transmisión, el virus va acumulando en su genoma mutaciones aleatorias, que en realidad son errores de copia, y esto es lo que va generando variabilidad en estos genomas, ¿no? Y es justamente esta variabilidad la que nos permite pasar a realizar lo que es el paso 3, o la inferencia filogenética. La inferencia filogenética en realidad es una herramienta que se utiliza en general en casi todas las áreas de la biología para analizar relaciones entre diferentes entidades biológicas, y si pensamos en su aplicación en lo que es el transcurso de una enfermedad viral en una población, entonces lo que podemos ver en esta figura, en principio son las personas infectadas en la población. Las líneas negras podrían representar a gran escala lo que es el patrón de transmisión del virus en esa población, y como dije, a medida que el virus se va diseminando en esta población, va adquiriendo mutaciones, que son las que allí coloqué como diamantes en colorcitos. Dado que entonces la acumulación de mutaciones en los genomas virales ocurre en lo que es una misma escala temporal, que es que los procesos de transmisión, se deduce que aquellos genomas virales que comparten muchas mutaciones
pertenecen a lo que sería una misma red de transmisión viral. Mientras que aquellos genomas que no comparten tantas mutaciones vendrían a ser infecciones independientes. Por lo cual, lo que podemos ver es que en realidad el árbol filogenético, en resultado lo que hace es agrupar muestras de virus estrechamente relacionados y refleja el patrón de la transmisión de la enfermedad viral en la población. Bueno, este es un árbol filogenético básico, y a partir de esta inferencia filogenética básica, dependiendo de los metadatos con los que contemos, se pueden realizar otro tipo de inferencias, ¿no? O sea, si sabemos cuándo fueron tomadas cada una de las muestras, o sea, si tenemos metadatos temporales de cada una de estas muestras, podemos llegar a hacer una inferencia con resolución temporal. ¿A qué voy con esto? Que podemos llegar a saber cuándo fue el origen de cada una de las cepas con las cuales estamos trabajando, y qué rango temporal, en qué rango temporal circularon las diferentes redes de transmisión viral. Ahora también, si aparte de lo que es los metadatos temporales, tenemos metadatos geográficos, lo que podemos también realizar es una inferencia filogeográfica. Aquí coloreé entonces cada uno de los virus con diferentes colores solo para resaltar que provendrían de diferentes lugares. Y un árbol filogeográfico lo que nos permite inferir es la ubicación en la que se encontraba el ancestral de las cepas que secuenciamos, y a partir de un árbol filogeográfico también podemos ver la distribución geográfica de la red de transmisión. Esto fue a gran escala lo que podemos hacer a partir de los genomas virales, aplicando este tipo de herramientas filogenéticas. Ahora, creo que más o menos todos estamos al tanto de que la variabilidad genética de SARS-CoV-2, para clasificar esta variabilidad genética, se han inventado varios sistemas. Yo me voy a basar en esta presentación en el sistema que se llama Pangolin, que en realidad es un sistema que es como que imita la topología del árbol, ¿no? Entonces, el ancestral de cada una de estas variantes está codificado en el mismo nombre de esa variante. Por ejemplo, la variante B.1 es un sublinaje de la variante B, mientras que la B.1.1 es un sublinaje de la B1. ¿Bien? Ahora, para no hacer muy extensos estos nombres, lo que se acordó es que el sufijo numérico del nombre de estas variantes puede tener un máximo de 3 niveles jerárquicos, y por eso aquellos descendientes, por ejemplo, aquellos descendientes de linajes, por ejemplo, como el B.1.1.1, se le asigna un nuevo prefijo, una nueva letra, que vendría a ser un alias del linaje parental. ¿Bien? Así que vamos todos de acuerdo en cómo vamos a llamar estos linajes en la presentación. Entonces, muy rápidamente, porque Santiago ya dio un repaso general de lo que fue la pandemia en nuestro país, como todos sabemos, estoy compartiendo la presentación. Perdón. Bien. Como todos sabemos, la primera ola, entonces, en los primeros casos en nuestro país ocurrieron a partir del 13 de marzo. El 14 de marzo ya el gobierno decretó el cierre de fronteras para viajes no esenciales, y la primera, y en realidad durante los primeros, yo diría 7 meses, hasta principios de octubre, lo que fue la diseminación viral en nuestro país fue bastante controlada por diferentes factores, pero todo cambió a partir de diciembre, en donde se registra la primera ola de crecimiento exponencial, con una pérdida concomitante de lo que es la zona de seguridad Tetris. Posteriormente, la segunda ola de crecimiento exponencial, como todos sabemos, comienza en marzo del 2021, y allí pasamos a ser los peores de la clase, con el mayor número de casos diarios per cápita en el mundo, y el número de muertes más alto por millón de habitantes. Todo esto responsabilidad principal de la variante P1 o gamma, que fue prevalente entre abril y julio. Posteriormente viene toda la seguidilla de variantes de preocupación que todos conocemos, pero en realidad lo que me interesa resaltar es que en este trabajo es lo que nos vamos a
a centrar, en el rango temporal que nos vamos a centrar, es en el primer año de la pandemia en nuestro país, que entonces los datos que vamos a analizar son desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 28 de febrero del 2021. ¿Bien? Bueno, entonces el objetivo general fue el análisis de la dinámica evolutiva de SARS-CoV-2 durante el primer año de la pandemia en nuestro país. Y primero quiero hacer una aclaración, que durante los análisis lo que hicimos en general fue definir y comparar dos fases dentro de este primer año. ¿En qué nos basamos? La primera fase que definimos dentro de este primer año va desde marzo hasta septiembre, y la segunda fase comenzaría en octubre. ¿En qué nos basamos para definir estas dos fases? Fue básicamente que en octubre comienza un aumento significativo de los nuevos casos. Acá, como pueden ver, es un análisis de tendencia mediante regresión hecho por los colegas del Departamento de Vigilancia en Salud, y mediante este análisis lo que se puede hacer es identificar el momento en que se producen cambios significativos en la tendencia de una serie, en este caso la cantidad de nuevos casos, y se puede también medir la magnitud, ¿bien?, de este cambio. Entonces, como pueden ver aquí en la penúltima línea, podemos ver que en octubre lo que ocurre es un cambio significativo, positivo, o sea, un aumento del número de nuevos casos de magnitud mayor a 2, y como pueden ver en la gráfica, también fue en octubre en que nuestro país se rebasó aquel límite que veníamos teniendo de 30 casos diarios, y se pasó este límite consistentemente, ¿bien? Por eso fue que definimos octubre como el principio de la fase 2 de nuestros análisis. Entonces, como objetivo específico 1, lo que realizamos fue la caracterización de los eventos de introducción y de la diseminación espaciotemporal del SARS-CoV-2 durante este primer año de la pandemia en Uruguay, y lo que utilizamos fueron secuencias que bajamos de este repositorio de secuencias extremadamente usado durante toda la pandemia de SARS-CoV-2, en donde están las secuencias de todo el mundo que se han generado, que fue GISAID. Entonces, de GISAID lo que hicimos fue bajar todas las secuencias uruguayas para este primer año, este rango temporal que nos definimos, que fueron 464 secuencias de 22 linajes diferentes de SARS-CoV-2. Por otro lado, bajamos todas las secuencias a nivel global, que eran 30 días anteriores a la secuencia más antigua de cada linaje, ¿bien?, y hasta el día de la secuencia más reciente de cada uno de esos linajes que circularon en UI durante el primer año. ¿Tá? Entonces, en total, como referencia, utilizamos unas 4.660 secuencias. Posteriormente hicimos un blast, en donde lo que hicimos fue realizar el blast de las secuencias uruguayas contra este dataset de referencia que bajamos del GISAID, y nos quedamos con los 10 mejores hits de cada una de las variantes, eliminamos todas las secuencias repetidas, y finalmente tuvimos un dataset de referencia de 740 secuencias. Por último, lo que hicimos fue un análisis filogeográfico basado en máxima verosimilitud, para poder asociar los nodos del árbol a determinados locaciones geográficas probables. Este fue el análisis, el resultado del análisis filogeográfico que realizamos. Es un árbol grande, tiene 1204 secuencias, por eso capaz que no se puede visualizar en su totalidad todo, pero voy a guiarnos en lo que me interesa que se vea. En principio, todas las ramas en rojo que ustedes ven allí corresponden a secuencias uruguayas. Las que están en azul son secuencias brasileras, en verde, que son muy poquitas, no sé si en mi mouse están por acá, son secuencias argentinas, y todas las secuencias en negro son secuencias de otros países que no son limítrofes con Uruguay. Bien, entonces, luego, como vemos acá tenemos el eje temporal, bien, o sea que vamos de arriba hacia abajo en el tiempo, y por último, bueno, entonces, en referencia con este eje temporal, podemos ver que las secuencias uruguayas que están por aquí pertenecen entonces a muestras que fueron diagnosticadas entre marzo y abril, mientras que secuencias uruguayas que están en este extremo del eje temporal, por ejemplo este clado uruguayo, pertenecen a muestras que fueron diagnosticadas en noviembre, diciembre. Aquellos clados uruguayos que están resaltados en colores, o sea, lo que hicimos fue caracterizar redes de transmisión de redes de transmisión de más de 10 secuencias. Bien, entonces todas las redes de transmisión que diseminaron localmente en nuestro país durante este primer año están resaltadas en color, y allí se ve a la variante a la que corresponde. Entonces, lo que podemos ver
en este resultado de la inferencia filogeográfica es que todas las introducciones a Uruguay durante el periodo de marzo y abril se originaron, fueron a partir de países no limítrofes con Uruguay. ¿Bien? Por lo cual, esto respalda que los viajes internacionales fueron el principal motor de la epidemia en nuestro país durante este periodo. ¿Bien? Recuerden que el 14 de marzo fue que se cerraron las fronteras en nuestro país, y esto puede haber sido un factor clave para el cambio de patrón que tenemos en lo que desde dónde vienen las introducciones, llegaron a Uruguay a partir de mayo, ya que en realidad a partir de lo que del mes de mayo, la gran cantidad de introducciones que detectamos a Uruguay provienen de Brasil a través de la frontera seca, por lo cual el cierre de fronteras fue determinante para que no fueran introducidas variantes de países limítrofes, pero no resultó para detener la introducción a través de las fronteras secas. ¿Bien? Entonces, lo que quiero llevarlos a ver es un poco más detallado el tema de las introducciones en nuestro país. Entonces acá están detalladas todas las introducciones por variante y por mes, que detectamos a partir del análisis filogeográfico. Entonces lo que podemos ver es que en lo que es el periodo marzo-abril, tuvimos 22 eventos de introducción viral de 11 variantes diferentes. Aquellas variantes que fueron capaces de diseminar y localmente y generaron redes de transmisión, las señalé con su nombre en blanco, por lo cual pueden ver que en enero y febrero tuvimos se establecieron dos redes de transmisión, una de la variante A.5 y otra de la B1.195, y que en realidad todas estas introducciones fueron a partir, como ya dije, de países no limítrofes, y algo que es destacable de este periodo es que, a pesar de la gran cantidad de introducciones, el establecimiento de redes de transmisión, como pueden ver, fue bastante limitado, lo que concuerda con un periodo de baja movilidad que hubo en esta fase 1, y de control de la epidemia por factores no farmacológicos. Entonces, pasando a la fase 2, de mayo a septiembre, lo que obtuvimos fue, inferimos que hubieron 14 eventos de introducción independientes, de 4 variantes diferentes, y que se establecieron 3 redes de transmisión local, de diseminación local, todas ellas de variantes originarias de Brasil, 2 de la B1.133, una en mayo y una en agosto, y una N7, que en realidad fue el primer linaje, digamos, dado con categoría de linaje por el sistema Pangolin, linaje uruguayo, el que se le denominó N.7. ¿Bien? Entonces una característica de este periodo es que claramente no hay introducciones, como ya dije, de países que no fueran limítrofes con Uruguay, pero la principal puerta de entrada a nuestro país fue Brasil. Ya en el periodo de octubre a diciembre, en la fase 2, tenemos 11 eventos de introducción viral de 6 variantes diferentes, ¿bien? Y ojo al gol, porque aquí ya tenemos que se establecen 4 redes de transmisión, de diseminación local en nuestro país, por lo cual en realidad es un número importante de redes de transmisión que se establecieron en este periodo. También todas las introducciones fueron desde Brasil, y lo que se tiene que remarcar acá es que justamente el periodo anterior al periodo de crecimiento exponencial de casos no se caracteriza por un mayor número de introducciones a nuestro país, sino por el aumento del establecimiento de redes de transmisión. ¿Bien? Bueno, acá para recordar que debido al aumento de casos, el gobierno decretó el cierre completo de fronteras el 21 de diciembre, pero a pesar de ello, en el periodo de enero a febrero, detectamos que hubieron 15 eventos de introducción viral en nuestro país, de 9 variantes diferentes, también su origen es brasilero, seguíamos teniendo la puerta de entrada por la frontera seca, por lo cual, a pesar del cierre de fronteras, hubo igualmente un aumento del número de introducciones,
Fíjense que acá una de ellas es justamente, tres de estas introducciones fueron de la P1, que bueno, que todos sabemos lo que desencadenaría posteriormente, sumado a que el 26 de enero se reabrieron las fronteras para ciudadanos uruguayos, ¿verdad? Bien. El objetivo 2 de ese trabajo, lo que hicimos fue analizar cualitativamente el periodo de transmisión críptica y el tiempo de persistencia de cada red de transmisión local en el marco de parámetros de movilidad poblacional y rigurosidad de las medidas estatales. Para ello lo que hicimos fue un análisis filogeográfico bayesiano de las 9 redes de transmisión que caracterizamos, y bueno, aquí lo que hicimos entonces fue también el cálculo del periodo de transmisión críptica, que es la diferencia entre la fecha de detección de la red de transmisión y la fecha estimada de origen, y también calculamos el tiempo de persistencia, que es la diferencia entre la fecha de la última secuencia disponible de esa red de transmisión y la fecha estimada de origen. Por último, sumamos a esto datos de incidencia del GIAT, y también utilizamos los datos de Our World in Data, los datos de las tendencias de movilidad de Google y del índice de rigurosidad de las medidas del gobierno. Entonces, con todo esto, tenemos varias capas de información. La primera que les voy a mostrar es la que obtuvimos de la inferencia de los tiempos de transmisión críptica y de permanencia. En el eje Y pueden ver cada una de las 9 redes de transmisión que caracterizamos durante el primer año de la epidemia en nuestro país. Y entonces cada una de estas líneas horizontales, en realidad el segmento entre los 2 primeros puntos, el segmento gris, representa el tiempo de transmisión críptica de cada una de estas redes, y el segmento gris sumado al segmento rojo es el tiempo de persistencia de cada una de esas redes. Y ya de una lo que podemos obtener de esta imagen es que en la fase 2 hubieron varias redes de transmisión que circulaban simultáneamente, ¿verdad? Aparte, estas redes de transmisión originadas durante la fase 2 tuvieron todas ellas mayores tiempos de transmisión críptica, como pueden ver aquí, que las que se originaron durante la fase 1, y también mayores tiempos de persistencia que las originadas en la fase 1, ¿no? Igualmente acá quería recalcar que todas estas 4 redes que se originaron durante la fase 2 siguieron circulando más allá del periodo definido en nuestro estudio, ¿tá? O sea que los tiempos de permanencia de estas redes de la fase 2 son aún más largos. Si sumamos, si empezamos a ver otras capas de datos, acá tenemos el índice de rigurosidad de las medidas de gobierno, que es una medida compuesta basada en 9 indicadores de respuesta de los gobiernos, y está rescalada de 0 a 100. Allí ven los 9 indicadores. Bueno, una cosa claramente son la rigurosidad de las medidas del gobierno, que no quiere decir que la gente las hubiera acatado, ¿no? Entonces, para medir cuál fue el impacto de las medidas del gobierno en la movilidad de la población, lo que utilizamos, como ven allí, es las tendencias de movilidad de Google, que varios de los colegas que han presentado también las han utilizado, que es un conjunto de datos tomados a partir de aplicaciones como Google Maps, que muestran cómo han cambiado los movimientos de las personas durante la pandemia. ¿Ah? Entonces Google lo que hace es tomar datos de movilidad, de visita de personas a diferentes categorías de ubicación, como es lugares de trabajo o de recreación, y estos datos diarios durante que fueron tomados durante la pandemia los compara con valores de referencia de movilidad para los mismos días de la semana, pero de semanas previas a la pandemia. ¿Bien? Entonces tendríamos nuestra referencia a semanas de movilidad de semanas previas a la pandemia en lo que es el valor 0 del eje Y, ¿bien? Por lo cual, si durante la pandemia en nuestro país disminuyó la movilidad en referencia con semanas previas, tendríamos valores negativos, y bueno, al contrario. Entonces lo que podemos ver, se espera que estos dos índices estén correlacionados negativamente, pero no siempre es así. Lo que vemos en nuestro país... Lo que vemos en nuestro país es que al comienzo de la pandemia en nuestro país sí estuvieron muy correlacionados, o sea, cuando las medidas de rigurosidad del gobierno fueron altas, la movilidad de las personas tanto hacia lugares de trabajo como de ocio y recreación bajó notablemente,
pero que a partir de julio, cuando las medidas de rigurosidad del gobierno descendieron, un poquito después ya empezaron a subir las tendencias de movilidad, principalmente de la población, principalmente hacia lugares de trabajo. Algo a resaltar que aquí es que pueden ver que cuando la movilidad hacia los lugares de trabajo era similar a los niveles que se tenían prepandémicos, fue justamente el inicio de la fase 2. Bien, lo que podemos también ver acá es que cuando las medidas de rigurosidad del gobierno aumentaron, como respuesta al aumento de casos en diciembre, estas medidas de rigurosidad aumentaron a niveles similares a los de marzo o de abril. No se ve en este caso una disminución de la movilidad tan clara como la que hubo al principio de la epidemia en nuestro país. Lo que vemos sí claro es una disminución de la movilidad de las personas hacia lugares de trabajo, pero estamos en enero, entonces esta disminución seguramente fue por las vacaciones de verano y no tanto por el aumento de la rigurosidad de las medidas del gobierno, porque aparte claramente lo que se ve es un repunte de la movilidad hacia lugares de recreación. Entonces, cuidado con esto porque al parecer, al principio de la pandemia en nuestro país sí estaban correlacionados, pero más hacia el final no se ve esto tan claramente. Si le ponemos nuestra capa de... Diana, un minuto. Si sumamos a todo esto nuestra capa de tiempos de transmisión críptica y de permanencia, y también la capa de incidencia, lo que podemos ver claramente es que, dada una disminución del índice de rigurosidad de las medidas del gobierno, se dio un aumento de la movilidad, bien, que llevó al establecimiento de múltiples redes de transmisión en la que definimos como fase 2 de la epidemia del primer año, lo que como consecuencia dio un aumento exponencial del número de nuevos casos. ¿Bien? Bien. Como objetivo número 3, lo que hicimos fue un análisis comparativo del mecanismo de persistencia de dos de estas redes de transmisión, una que fue originada durante la fase 1 y la segunda durante la fase 2, a ver si las redes de transmisión que habíamos caracterizado tenían los mismos mecanismos de persistencia o no. Rápidamente, porque se me acaba el tiempo, elegimos para comparar los dos linajes virales uruguayos, digamos, la N.7 y la P.6, cada una con sus propias características, pero me parece que lo más importante acá es destacar que ya con la topología de los árboles podemos ver que tuvieron diferentes mecanismos de persistencia. Para la N.7 lo que podemos ver es que el mecanismo de persistencia constó de sucesivos eventos fundadores, o sea, lo que vemos es que hubo diferentes brotes sucesivos en el tiempo, sucesivos que no estaban solapados en el tiempo, pero que estaban vinculados. ¿Bien? Nada mejor descrito este patrón que por la matemática Maine Fariello, que en su momento en una entrevista dijo que este patrón de diseminación fue como un incendio en un bosque con piñas que explotan y los focos van saltando. ¿Bien? Entonces, los brotes individualmente se ve que fueron controlados, pero siempre escapaba alguna persona infectada y diseminaba esto hacia otro lugar. Totalmente opuesta al mecanismo de persistencia de la P.6, que por lo que podemos ver por la topología del árbol fue una diseminación generalizada en la población, no controlada. ¿Bien? Cuando hacemos la inferencia del tamaño poblacional efectivo viral para cada uno de estos dos linajes, el tamaño poblacional efectivo viral es proporcional a lo que es el tamaño de personas infectadas. Entonces lo que vemos es que la N7 tiene un comienzo de crecimiento exponencial, una bajada muy rápida y un establecimiento, o sea, hay un control de esta red de transmisión, mientras que para la P6 lo que ocurrió fue un crecimiento muy lento, y una disminución del crecimiento poblacional muy modesta. ¿Bien? Y esto, en realidad, lo que tiene, si se fijan en el eje Y, lo que vamos a ver es que en el momento de mayor tamaño poblacional efectivo viral del linaje P6, disculpen, pero no puedo ver mi pantalla, espero que estén viendo ahí, que en realidad el tamaño máximo efectivo de la población viral del linaje P6 en relación con el de la P7 es 100 veces mayor, o sea que por cada persona infectada por el linaje N7, que contribuía a la nueva generación,
había 100 personas infectadas del linaje P6 que contribuían a esta nueva generación, y esto claramente se correlaciona muy claramente con la incidencia máxima, que es también 100 veces mayor para el linaje P6, fue 100 veces mayor durante la prevalencia del linaje P6 que el de la P7. Limitaciones de nuestro análisis hay muchas, ¿tá? Todas de muestreo, la mayoría de muestreo, digamos yo, sobre todo lo que es profundidad de muestreo. Acá en este gráfico pueden ver la cantidad de casos positivos que fueron secuenciados durante el primer año de la pandemia en Uruguay. Hay modelos que sugieren que para permitir la detección y el seguimiento oportuno de las variantes se deben secuenciar del 5 al 10% de las muestras positivas. Nosotros lo que vemos es que durante el periodo de marzo a julio tenemos un muestreo en Uruguay, una secuenciación del 10 al 24% de las muestras. Esto no estuvo nada mal, pero esto se fue realmente descendiendo a medida que pasó el año, y tenemos que de agosto a octubre hubo un 1 a 4% de secuenciación de las muestras positivas para pasar a menos de un 1% de noviembre a febrero. Bien, esto lo voy a pasar. Y por último, otra de las limitaciones de este trabajo y de cualquier trabajo de vigilancia genómica, que es el tiempo entre el diagnóstico y la secuenciación, que durante el primer año en Uruguay fue mayor a 30 días, por eso la vigilancia genómica a tiempo real, desde un principio ya se ha atrasado un mes. Y algo muy importante que no quiero dejar de comentar es la limitación del data sharing, que es el tiempo entre el diagnóstico y el momento que se comparte la secuencia con la comunidad científica. Esto es un tiempo que es muy importante a nivel científico durante una pandemia, porque permite que investigadores, aparte de los investigadores que conformaron el grupo que generaron la secuencia, puedan trabajar simultáneamente en el combate a esta pandemia con sus diferentes expertices. Y esto no lo digo yo, esto también es un aspecto importante resaltado por la Organización Mundial de la Salud, que dice que el intercambio rápido de secuencias, junto con los metadatos asociados, es importante para el impacto que va a tener la secuenciación genómica en la respuesta de salud pública. ¿Bien? En Uruguay, los tiempos en que se comparten estas secuencias han sido extraordinariamente grandes, dependiendo del periodo que analicemos, han ido de 6 meses a 1 año y 3 meses, por lo cual es muy difícil tratar de construir redes de transmisión con con estos tiempos tan largos en que se comparten las secuencias. En realidad el gold estándar es unos 30-40 días en aquellos países en que la vigilancia genómica se ha hecho, vigilancia genómica se ha hecho a tiempo real. Como conclusión general, tenemos que la relajación progresiva de las medidas de mitigación que tuvieron lugar en Uruguay a partir de julio de 2020 resultaron en un aumento progresivo de la movilidad, principalmente laboral, como les conté, que combinada la continua introducción del virus a través de la frontera seca con Brasil, resultó en el establecimiento de múltiples redes de transmisión viral a partir de octubre del 2020. Y la detección tardía de estas redes de transmisión resultó en un rápido aumento de casos por encima del umbral de contención del sistema Tetris, y en el consiguiente crecimiento epidémico exponencial descontrolado en todo el territorio. Por acá termino, me pasé unos minutos, disculpen. Muchas gracias. Gracias, Diana. Bueno, vamos rápidamente entonces a la presentación de Juan Diego. Juan Diego Sí, Campo, gracias. de Facultad de Ingeniería. Ahí está, ya se ve la pantalla. Ya comparto, Juan Diego. ya estamos ahí, sí. Voy a tratar de no excederme yo del tiempo también. Un segundito, a ver si puedo. Ahí está. Por suerte no tenemos una sesión pegada, así que... Bueno, bárbaro. Dale. Dale, muchas gracias. Me presento, soy Juan Diego Campo del Instituto de Computación, del Grupo de Seguridad Informática del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, y ahora vamos a presentar un trabajo que hicimos con un grupo de investigadores multidisciplinario, Gustavo Betarte y Rodrigo Martínez, que son también del Grupo de Seguridad Informática, y otros colegas del Instituto de Computación, Andrea Delgado, Pablo Sati, Laura González, etcétera, Álvaro Martín, que son de otros grupos de investigación, y además tuvimos el apoyo también que estuvieron trabajando con nosotros, Bárbara Muraciole, que es de la Facultad de Derecho, y Álvaro Forteza de la Facultad de Ciencias Sociales. El trabajo que nosotros estuvimos haciendo fue estudiar, digamos, las soluciones de rastreo digital de proximidad, también se llamaban alertas de exposición a la COVID, ¿no?
y en particular estudiar qué problemas de seguridad y privacidad podía traer el despliegue masivo de este tipo de tecnologías en el mundo, ¿no? El plan me voy a saltear, disculpen, estamos al tiempo, pero básicamente el impacto de la COVID y de la pandemia, los colegas que hablaron antes que yo lo explicaron mucho mejor de lo que yo podría. Lo que sí voy a hacer un poco un breve hincapié es en que las medidas de contención que se aplicaron a lo largo en todo el mundo, digamos, fueron el testeo, el aislamiento de casos y el rastreo de contactos. El rastreo de contactos en particular, que fue una medida que sobre todo al principio de la pandemia fue bastante efectiva, tenía ciertas limitaciones, el rastreo de contactos tradicional. Primero es que no escala del todo bien, porque se necesita personal capacitado especialmente para la tarea. Además, no es efectivo en todos los casos para rastrear todos los contactos, ¿no? Los contactos, o sea, eso se basa en la memoria del paciente, ¿no? Y funciona bien para contactos con gente conocida, por ejemplo, en la familia, compañero de trabajo, en la escuela, etcétera, pero no funciona tan bien para contactos que no son conocidos, ¿no? Por ejemplo, las personas con las que el paciente tuvo contacto en un ómnibus, en otro medio de transporte o en un supermercado. Y además requiere que el paciente divulgue, digamos, su relacionamiento social con un tercero, y entonces es un poco invasivo en cuanto a la privacidad. Entonces, desde el comienzo de la pandemia se plantearon, desde la comunidad, digamos, científica, distintos tipos de soluciones para tratar de hacer el rastreo de proximidad, utilizando la tecnología y en particular dispositivos móviles, para tratar de hacer más eficaz ese rastreo y la notificación al usuario de que estuvo en contacto con el virus para que pueda hacerse el testeo y eso. Ya incluso con el comienzo de la pandemia empezaron a aparecer este tipo de soluciones, eran de diferente tipo, utilizaban diferentes tecnologías de base. Algunas, por ejemplo, utilizaban GPS para determinar si dos usuarios habían estado en cercanía física, digamos. Otras utilizaban otras tecnologías como Bluetooth. Algunas de las soluciones que se implementaron a nivel global, digamos, fueron muy invasivas, y la comunidad de seguridad y privacidad, ya desde el comienzo también, ya se identificaron riesgos importantes de seguridad y privacidad que tenían algunas de este tipo de soluciones, ¿no? En particular, me voy a detener un poco, porque capaz que está bueno explicar el tema de la ubicación. Lo que intenta, pienso que todos acá sabemos cómo funciona, ¿no? Las alertas de exposición. La idea es que si dos personas estuvieron en contacto cercano, y a posteriori una de ellas es diagnosticada positiva de COVID, al otro le llega una alerta de que estuvo en contacto con el virus. Entonces, parece, digamos, razonable utilizar la ubicación de los celulares para ver si dos personas estuvieron en contacto cercano, pero lo cierto es que para resolver el problema de si dos personas estuvieron juntas, digamos, no necesitamos saber en dónde, ¿no? Entonces, por eso es que las soluciones con GPS en general se consideran demasiado invasivas. Alcanza con otras formas de intentar resolver ese problema de si dos usuarios estuvieron cercanos en un momento dado, digamos. En particular, uno de los focos que nos interesaba explorar en este proyecto era cuáles eran, digamos, los requerimientos que imponían la normativa, tanto a nivel europeo, porque muchas de estas soluciones y estos proyectos fueron iniciativas que surgieron en diferentes países de Europa, como a nivel de la normativa uruguaya, con la ley nuestra de protección de datos personales, que está basada fuertemente en la ley de protección de datos europea. Y en particular, estas normas lo que tienen ciertos requerimientos que exigen a todo tratamiento, digamos, de datos personales de las personas. Entre ellos destacamos la realización de una evaluación de impacto en la protección de datos personales, privacidad por diseño, que es tener a la privacidad presente durante todo el
ciclo de desarrollo de la aplicación que va a acceder a esos datos, y privacidad por defecto, que significa minimizar los datos que uno recolecta y que solo sean los necesarios para resolver el problema que uno quiere resolver, ¿no? Por ejemplo, si uno puede resolver el problema sin tener datos de ubicación de la persona, y lo puede hacer por otros mecanismos, este principio de privacidad por defecto exigiría que no se utilice la ubicación del usuario. Bueno, una de las primeras cosas que nos pusimos a hacer ya comenzando la pandemia en el 2020 fue tratar de entender de todas las diferentes soluciones que se venían proponiendo todos los días, básicamente, en diferentes países. Fue tratar de entender cuáles de esas, digamos, se adecuaban o se podrían en principio adecuar a la normativa de protección de datos personales uruguayas. En particular resaltamos y estudiamos dos. Una fue la que se llamó Robert, que es una arquitectura centralizada donde el chequeo de exposición se hace en un servidor centralizado, y la otra, que es la que voy a explicar ahora, es una arquitectura descentralizada que lo hizo el equipo que se llamó DP3T, que es un equipo de investigación europeo, y que propuso un chequeo de exposición distribuido en los celulares de los usuarios, digamos. Y fue la arquitectura, además, que terminó después implementando Google y Apple, que terminaron implementando Google y Apple en su tecnología que incorporaron a sus sistemas operativos móviles. El funcionamiento básico del rastreo digital de proximidad lo dividimos nosotros en 4 etapas. La primera, de preparación, es cuando el usuario ingresa al sistema, digamos. Se generan y almacenan identificadores, que son identificadores aleatorios o pseudo-aleatorios que no tienen relación con la persona, ¿no? Por ejemplo, acá el dispositivo 1, es un ejemplito donde 2 usuarios están en contacto por un tiempo y después el usuario 1 es diagnosticado positivo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el celular genera un conjunto de identificadores para transmitir, por ejemplo, AAA, BBB, y el dispositivo 2 genera UUU. Después, durante la operación normal, lo que pasa es que los celulares de los usuarios empiezan a intercambiar esos identificadores a través de la tecnología Bluetooth, ¿sí? Que esto tiene un rango limitado, ¿no?, de transmisión. Entonces se supone que si un celular escucha un identificador es porque se asume que los usuarios estuvieron en contacto cercano. Y cada dispositivo a su vez almacena todos los identificadores que escucha, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Cuando un paciente es diagnosticado positivo por la autoridad de salud, lo que hace es, con su consentimiento, envía todos los identificadores que utilizó, que estuvo enviando, ¿sí?, a un servidor central. En este caso, por ejemplo, envía al servidor que sus identificadores son AAA y BBB, ¿no?, y que es positivo. Entonces, para realizar la verificación de exposición, todo el resto de los usuarios del sistema lo que hacen es descargarse la lista de identificadores positivos del servidor central y verificar contra los identificadores que escuchó si alguno de los positivos está entre esos. En este caso podemos ver que el BBB es un positivo y está entre los que el dispositivo 2 escuchó. Entonces, eventualmente el sistema le va a avisar, es el propio celular del usuario 2 que le va a avisar que estuvo en contacto con alguien, no sabe quién, que fue diagnosticado positivo. ¿Sí? Bueno, rápidamente eso es más o menos cómo funciona, hay algunos detalles más, pero es más o menos cómo funciona la alerta de exposición más difundida, digamos, y la que se ve en particular, la que se terminó implementando en Uruguay, también sigue aproximadamente este esquema. Después, habiendo entendido, digamos, cuáles eran las diferentes tecnologías que se estaban utilizando y cómo funcionaba y cómo era el flujo de datos de todo el protocolo,
empezamos a hacer un catálogo de amenazas de seguridad y privacidad que tenían este tipo de soluciones. Ahí hicimos un relevamiento de la bibliografía. Había abundante bibliografía y además, bueno, eso es algo que nos pasó a todos, supongo. Era difícil encontrar, digamos, no estaban publicadas, no daba el tiempo para publicarlos en conferencias y que se diera todo el proceso científico, sino que era, digamos, había que buscarlas por otros lados, por otros caminos, y evaluarla uno, digamos. Y una característica importante que encontramos fue que, aunque en particular estas dos soluciones fueron diseñadas teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos Personales Europea, fueron diseñadas con un foco puesto en la privacidad, cualquier solución de rastreo digital va a sufrir de ciertos riesgos o problemas que son intrínsecos a cualquier solución que se pueda implementar de este tipo, ¿sí? Y esos riesgos están identificados en la literatura, y yo voy a comentar algunos de esos ahora después. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hicimos, uno de nuestros, digamos, uno de los resultados principales, es hacer un catálogo de todas estas amenazas que ya han sido identificados, para entender, digamos, cuáles eran los riesgos del despliegue de este tipo de tecnologías. Y en particular nos interesaba estudiar cuáles de las tecnologías y si efectivamente cumplían con el marco jurídico nacional de protección de la salud y también de la privacidad y la protección de datos personales. Bueno, les comento rápidamente algunos riesgos que tienen cualquier solución de rastreo digital de proximidad. Uno es identificar usuarios infectados. Por ejemplo, es posible para un atacante saber si una persona, voy a hablar de atacante porque es la terminología que utilizamos, pero es cualquier persona, digamos, con intenciones maliciosas o con intenciones, digamos, de abusar del sistema, ¿no? Es posible para un atacante saber si una persona con la que ha tenido contacto resulta infectada, ¿sí? Una forma muy sencilla de hacer esto es prender la notificación de exposición, digamos, solo cuando me encuentro con una persona que a mí me interesa saber si es diagnosticada de COVID, ¿sí? Si me llega una notificación es porque esa persona tuvo un diagnóstico positivo, ¿sí? Otro de los riesgos es crear falsas alarmas, porque por ejemplo es posible para un atacante generar alertas de contacto falsas. Hay muchas formas de hacer esto reportadas en la literatura. Una puede ser simplemente reenviar identificadores que uno escucha en un lugar, reenviarlos en otros lugares. Otra posibilidad es conseguir el celular de una persona que vaya a ser diagnosticada positiva de COVID, ¿no? Y llevarlo hacia un lugar que a mí me interesa generar una falsa alarma, ¿no? Entendiendo, ¿no?, que, por ejemplo, si yo consigo el celular de alguien que va a ser diagnosticado positivo y lo llevo, no sé, a una clase de un liceo justo antes de un examen, después, si esa persona es diagnosticada positivo, todo el mundo va a ir a cuarentena y el examen se suspende. Por poner un ejemplo de los que vimos en el relevamiento, también puede haber casos donde, bueno, de diferentes escenarios donde esto pueda ser utilizado con algún fin, digamos, malicioso. Otra posibilidad es geolocalizar las personas infectadas. Un atacante sofisticado, en este caso, requiere cierta sofisticación y cierta inversión por parte del atacante, puede conocer los movimientos de algunas personas infectadas, ¿sí? Esto fue un trabajo en particular que está interesante de un investigador finlandés que hizo una simulación. Acá está el resultado, es Seiskari, donde hizo una simulación en una ciudad, en Helsinki, de qué pasaría si un atacante fuera capaz de desplegar por la ciudad sensores de Bluetooth que pudieran recopilar los identificadores que se escuchaban en cada lugar. Lo que puede saber ese atacante una vez que una persona es diagnosticada positivo es sus movimientos por la ciudad, básicamente, ¿no? Y acá vemos el resultado de una de las simulaciones donde se puede ver cómo se movían las personas que a posteriori fueron diagnosticadas positivas por la ciudad en el tiempo, ¿sí? Lo repito que este tipo de riesgos suceden capaz que con mayor o menor probabilidad o facilidad de ocurrir en cualquier tipo de solución de rastreo digital de proximidad que se implemente, digamos, que se despliegue
¿sí? Porque son intrínsecos a la característica del tema en sí y no a la implementación particular que se haga, ¿sí? Finalmente, otra de las cosas que realizamos en el proyecto fue un relevamiento de las aplicaciones desplegadas a nivel mundial, ¿sí? Y bueno, relevamos un total de 115 aplicaciones de 65 países en todos los continentes. Bueno, el país con más aplicaciones es Estados Unidos, que tenía 29, y seguido por India con 5. Estudiamos varias variables de cada aplicación, si, digamos, la tecnología que utilizaba, si utilizaba GPS, si utilizaba Bluetooth, si utilizaba la tecnología de Google y Apple, bueno, si tenía el código disponible o no, etc. Hicimos un relevamiento bastante extenso con todas las implementaciones que había en ese momento, ¿sí? Bueno, ya para finalizar, los resultados que obtuvimos en el proyecto fueron describir detalladamente las dos principales soluciones de rastreo digital de proximidad, en particular esas dos que le comenté, Robert y DPTST, detalladamente y además entendiendo bien cómo son digamos, los flujos de información y dónde están los riesgos asociados a cada cosa. Relevamos las aplicaciones desplegadas en el mundo. Recopilamos, hicimos un catálogo de riesgos de seguridad y privacidad inherentes a las tecnologías de rastreo digital de proximidad. Identificamos los requerimientos de seguridad y privacidad en el contexto de la normativa de protección de datos personales uruguaya. Y finalmente, como un extra, digamos, algunos integrantes del equipo, junto con otros profesionales que nos ayudaron, realizamos un análisis de seguridad y privacidad de la aplicación Coronavirus UI en particular, sí, de la implementación en particular. Para esto contamos con el apoyo de las autoridades de salud UI, de AGESIC, de los desarrolladores también, en particular de GeneXus, que nos facilitó acceso al código y a toda la documentación, y también a ambientes de prueba, ¿no? Porque no podíamos salir a hacer pruebas con el despliegue en producción porque podíamos generar, digamos, interferencias, y ellos nos facilitaron eso. El resultado de este análisis de seguridad fue un informe con hallazgos y con recomendaciones que les hicimos a las autoridades para mejorar la seguridad de la aplicación. Les comento que el resultado el resultado de ese informe está bajo acuerdo de confidencialidad y por eso no podemos dar demasiados detalles del contenido, pero sí comentarles que fue uno de los aportes que hicimos en este proyecto. Tengo algunas referencias que para el que esté interesado puede mirar, y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Juan Diego. Bueno, finalizando entonces la sesión, aprovecho mientras si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer por el chat o abrir el micrófono.